como decía nuestro hermano, por el Espíritu en la oración, que el Señor nos socorra, hermano, y que Él ponga las palabras que nosotros necesitamos. Porque por medio de la palabra nosotros somos edificados. Amén. Así que vamos ahí, en primer lugar, esto que tengo yo acá, hermano, son palabras que yo he ido de hace algún tiempo registrando. O sea, voy leyendo, haciendo lectura y me encuentro con algo que me toca y voy escribiendo y lo voy anotando. Y eso, por eso que le puse como título comunión, porque eso tiene que estar siempre en nosotros, primeramente la comunión con el Espíritu Santo. No solamente con el Espíritu Santo, ya vamos a hablar, digamos, con respecto a, vamos a comenzar para darle más o menos más una orientación en 2 de Corintios, capítulo 13, del 11 al 14. Aquí está, muy bien. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándoos, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos, dices, unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Y aquí está el versículo donde me voy a centrar un poquito, hermano. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, hermano, aquí la verdad que me detuve un poco porque siempre en las cartas de Pablo, la diversidad de cartas, porque había tipos de cartas de Pablo, unas que eran misioneras, otras que eran para la iglesia, y en estas cartas hacía a los corintios, me llamó la atención porque siempre dice que Jesucristo, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, sea con vosotros, la paz del Señor, pero aquí es diferente, la salutación. Si ustedes se dan cuenta, dice que primero dice, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo pone como en primer lugar a Jesucristo. El amor de Dios como en segundo lugar. Y como en tercer lugar dice, la comunión del Espíritu Santo que esté con vosotros. Bueno, esto es, y nos indica, hermano, de que no hay como una jerarquía en lo que nosotros hablamos y llamamos Trinidad. Es algo básico que nosotros deberíamos saber todos, que nosotros somos cristianos, hemos sido introducidos en el Evangelio de la Trinidad, porque hemos creído en la Trinidad. Creemos que hay un solo Dios, ¿cierto? No tres dioses, solamente un solo Dios. Entonces, aquí se refiere como que no hay una jerarquía en esta comunión perfecta de la Trinidad. Padre es el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es Jesucristo. Eso es lo que deberíamos nosotros entender. Entonces, no hay una jerarquía acá. ¿Por qué? Porque son uno solo. Es una comunión perfecta. Perfecta comunión entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que lo hace una esencia de ser un solo Dios. Y eso es lo maravilloso, hermano. Entonces siempre como que le damos énfasis a Jesucristo, ¿cierto? Que no está malo eso, porque todo es por medio de Jesucristo, todo fue hecho por medio de Él. Él dice, Juan 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y que por Él fueron hechas todas las cosas. Jesucristo. Pero sí, nosotros tenemos que darle énfasis también a la persona maravillosa del Espíritu Santo.
porque por medio del poder del Espíritu Santo también fueron hechas todas las cosas. Y Jesucristo, lo que es Jesucristo, es porque fue nacido del Espíritu Santo. Él es Espíritu, el Espíritu Santo fue nacido en nuestro Señor. Entonces todo fue hecho por medio del Espíritu Santo. Por eso es que vamos a ir, los hermanos, esto es del Señor, hermano, porque nuestro hermano Cristian con nuestra hermana Daniela sacaron a esta historia tan maravillosa. Es una historia que yo desde niño vengo como rumiando en la historia de Nicodemo, hermano. Siempre me he preguntado, me he hecho 1000 preguntas, e inclusive hasta el día de hoy es un poquito complicado el tema del nuevo nacimiento. No es fácil comprender de lo que el Señor tuvo con este diálogo con Nicodemo. Entonces a... Así que gracias, hermano, porque me adelantaron un poquito la predicación, porque yo lo compartieron. Dice en Juan capítulo 3, versículo 1 al 15. Aquí está la historia de este famoso varón fariseo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo. Esto significa en verdad. La palabra de cierto significa en verdad. Yo en verdad te digo esto, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta ahí dejémoslo un poquito un momento. La verdad que ahí nosotros vemos este varón que era un fariseo. Y dice que vino de noche. Y siempre he preguntado por qué fue de noche. La verdad que a lo mejor, se avergonzaba, que no quería que alguien lo viera, no sé. Porque era un fariseo, hermano. Era una secta muy rígida, muy rígida. Ellos, la secta de los fariseos, hermano, eran personas muy escrituralmente, se sabían el Pentateuco de memoria, la Torá que le llamaban ellos. Son los 5 primeros libros de la Torá, que son los primeros 5 libros de la palabra. Ellos lo conocían de memoria. Entonces era un maestro de la palabra. Entonces por eso es que vamos a ver más adelante que este fariseo vino y le dijo al Señor: sabemos que tú has venido de parte de Dios, por las señales que tú has hecho. Vamos a ir aquí, hermano, en Juan 2, 23, ahí habla un poquito, yo lo voy a leer acá. Juan 2, 23. ¿Está? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que él hacía. Por eso que Nicodemo le decía: nosotros conocemos y sabemos que ha venido de Dios porque hemos visto las señales. O sea, él nunca estuvo presente, pero sí. ¿Por qué? Porque resulta que más adelante, estuve aquí en la lectura, en el Juan, por ejemplo, el testimonio de Juan el Bautista. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 19, parece. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas y le preguntaron
¿tú quién eres? Vamos al 11. Devolvemos, no, nos parece que no lo tenemos ahí, ¿eh? Porque ahí está, digamos, escrito con respecto en Juan, entonces, 11, estamos en Juan 1, es que parece que no se los pasé a mis niñitos porque me anotaron esto. Juan 1, parece que 11. Dice, 19, 20, se me fue la idea, hermano. Tenemos aquí, y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Aquí vamos a ver quiénes fueron los que enviaron a los levitas y a los sacerdotes. Para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues entonces? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Me entiende? Fueron enviados los sacerdotes y levitas por los que aquí vamos a ver. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo, yo no soy. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Entonces, toda esta información, como vemos, lo tenía Nicodemo. Por eso es que tuvo esta conversación íntima, porque el Señor Jesús conoce los corazones de cada uno de nosotros. Entonces, Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios, porque él ya sabía toda la información que ellos habían mandado anticipadamente. Sabemos que has venido de Dios porque todas las señales que tú haces no las haces sino proviene de lo alto. Entonces, el Señor le dice que tenía que nacer de nuevo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es una pregunta que a Nicodemo lo dejó tambaleando, hermano, lo dejó totalmente con una, no sé, me imagino una duda, porque le preguntó después, como está ahí escrito, que cómo puede un hombre siendo ya adulto entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Entonces nuevamente le dijo el Señor, de cierto, en verdad, la paciencia del Señor. Te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del agua y del Espíritu. También este fariseo, este varón, también conoció el tema del bautismo. Por eso es que Jesús le habló de que no naciere del agua y del Espíritu, porque también cuando Juan el Bautista anunció las primeras palabras, cuando dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Y dice que los fariseos le negaron. Los fariseos estaban ahí, cuando Juan Bautista, no le recibieron. No le recibieron la proclamación de este adelanto que el Señor permitió de que Juan el Bautista viniese a allanar, a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él tenía todo este conocimiento en sí, sabía. Entonces por eso Jesús, como conocía su corazón, le dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, más adelante estamos
en el versículo ¿ya? Y los que habían sido entonces, si le preguntaron, vamos en el Juan 3. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nacido del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. O es necesario, nuevamente, nacer de nuevo. Porque dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice, le dijo el Señor, refiriéndose también a quien nacido del Espíritu con respecto que así como el viento sopla, de dónde quiere, dice. Sí puedes escuchar el sonido del viento, pero tú no sabes de dónde viene, no a dónde se dirige, ni a dónde va. Porque ese es el viento, es el poder de Dios, que también es una figura del Espíritu Santo, que es el Ruach. En griego es neuma, es el neuma de Dios. Por eso es que le llamamos a las ruedas de vehículos neumáticos, porque viene de la palabra neuma. La palabra significa aire, viento. Cuando Jesús, recién resucitado, dice que llegó a donde los discípulos estaban sentaditos en un cuarto y el Señor se les apareció. Entonces, bueno, para ir abreviando, dice que el Señor sopló sobre ellos y reciban el Espíritu Santo, reciban el Ruach, reciban el Neuma que proviene de nuestro Dios Padre. Bueno, y entonces dice más adelante ahí que dentro de pocos días, porque se fue en el día 40, cuando Jesús se le apareció después de su resurrección a los discípulos, primeramente a los discípulos. Ese fue en el día 40 cuando el Señor les dijo, dentro de pocos días ustedes van a recibir la promesa del Padre. La promesa del Padre, que solamente se demoró aproximadamente por la cantidad de días, porque era el número 40, y justo fue en la fiesta de Pentecostés, que la fiesta de Pentecostés se hacía cada 50 años. Pentecostés significa 50. Y fue la fiesta del Pentecostés donde llegó la promesa del Padre, lo que el Señor ya le había anunciado a sus discípulos, en la cual dice que estaban, dice, todos juntos y unánime. Esa palabra me gusta mucho, porque estaban todos juntos, pero también unánime. ¿Por qué? Porque dice que habían como 120. Eran la familia, los hijos, los papás, las madres, todo. Era un grupo aproximado de 120 personas que estaban en un lugar alto, en el aposento alto, dice la palabra. Y estuvieron 10 días, hermano. 10 días reunidos, orando. Y yo creo que siempre yo como hago un autoanálisis al respecto, como que me remonto en eso, de estar 10 días juntos, se suscita una problemática porque a veces nosotros no lo llevamos muy bien, pues, bueno, a veces hay roces, hay desencantos, desacuerdos, más que nada desacuerdos, ópticas diferentes. No sé, pues yo creo que es esto, el que nos hablaba mi hermano Cristian, yo creo que de esta manera, yo creo que sucedió todo eso durante esos 10 días, hermano. Por eso que la palabrita dice que unánime llegó a un clímax, podríamos decir eso, un clímax donde realmente fue el momento donde descendió el Espíritu Santo, que ya estaban de acuerdo, estaban todos en un mismo sentir.
El mismo sentir estuvo en ellos en ese momento, que no fue algo extraordinario, digamos, algo, un éxtasis, fue algo real. Dice que llegó, dice, con un viento, otra vez el viento recio, dice. Era un viento, no cualquiera, hermano, era el ruaj de Dios. Y entonces dice que en ese viento, en ese recio poderoso, venían lenguas como de fuego y se les fue repartido a cada uno de ellos. Y producto de aquello, dice que Pedro se levantó y en su primera predicación le habló lleno del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, de la cual eso trajo una conversión de aproximadamente de 3.000 personas. ¿Por qué el Señor en ese momento hizo que las personas se retractaran? Porque el apóstol Pedro le dijo, ustedes lo mataron. No era muy suave la palabra. Y más encima tienen que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo, para que sean llenos del Espíritu Santo. Así les dijo Pedro. Entonces, se produjo algo ahí. Se produjo que solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Se compungieron, dice la palabra. Se compungieron de corazón. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Porque se arrepintieron y se bautizaron. Y fueron bautizados. 3.000 personas. No es menor, hermano. Esto es tremendo. Y ese mismo poder está hoy. El Señor no varía. El Señor no tiene variación. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual dice que no hay mudanza ni sombra de variación. Dice que, y en él su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, que es por medio de la palabra del Espíritu Santo. La palabra. También la palabra, ahí vamos a ver un poquito más adelante, que la palabra también tiene poder, porque eso es el primordial, hermano, entre nosotros, es muy fundamental tener la palabra, que lo vamos a ver enseguida. Bueno, para terminar con esta historia, porque como lo estoy abreviando, como los hermanos me ayudaron un poquito, así que estoy avanzando un poquito rápido. Vamos, entonces estamos en la historia de este varón. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto y testificamos, si no recibir nuestro testimonio. Y no recibir nuestro testimonio, porque ya sabía el Señor de toda esta historia que yo le he comentado anteriormente. Si os he dicho cosas terrenales, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? ¿Entiende, hermano? Entonces, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? Jesucristo. Único que descendió del cielo. Y aquí está lo que nuestra hermana querida, nuestra hermana Daniela, por el Espíritu, porque esto es por el Espíritu, hermano, tenemos que reconocer eso. Ni siquiera en la vez anterior también los hermanos sacaron a luz una palabra y el hermano tuvo que exponer la misma palabra. Hoy en día pues, pasó lo mismo. ¿Quién hace eso? El Espíritu del Señor, porque el Señor nos quiere hablar, nos quiere abrir nuestros ojos, de alguna manera. Entonces dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
vamos a ir a lo que también leyó nuestra hermana, la vamos a hacer rapidito, a Números capítulo 21, vamos a leer del 4 al 9. Es la historia de lo que nuestra hermana leyó. Y después partieron del norte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Una vez más, hermano, porque tremendo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Cuidado con esto. Porque nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, como los hermanos ya nos adelantaron, dice que el Señor le dijo a Moisés de que tenía que hacer una serpiente de bronce para ponernos sobre una asta, para que cuando ellos fueran mordidos por aquella serpiente y miraran a la serpiente, dice que eran sanados. La verdad que yo encuentro maravilloso, precioso esto de que nuestro Señor Jesucristo le dio esta información a Nicodemo. De que dice que así como Moisés levantó, entonces le dice, como le está diciendo, si tú conociste esta historia, po. Tú conoces esta historia ya, po. Si ya te sabías el Pentateuco en memoria, te sabes la Torá de memoria, y está todo ahí, está en Isaías también. Y en muchas partes de la palabra, así como los hermanos que viven de camino de Maús también. El Señor tuvo que abrir la Escritura también, porque es una ignorancia, hermano, tremenda. Por eso es que es importante, voy a enfatizar, la palabra. Siempre la palabra, hermano. Entonces, dice el Jesucristo al Señor, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ahí le habla del Hijo del Hombre. En otras versiones habla del Hijo de Dios. En otras versiones también dice el Hijo del Hombre. Así como el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, ahí está la clave. La clave es creer. Porque en muchas partes, de la palabra, sale de la palabra creer. Así nuestro hermano también sacó a la luz, dice que todo de tal manera que amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, otra vez, creer. ¿No crees tú si verás la gloria de Dios en otra parte? Y así muchos, es creer. En esa palabrita yo en un tiempo a ese me detuve, y también me gusta investigar un poquito. Me gusta leer el griego, el hebreo a veces, porque hay riqueza ahí, hermanos, que te hacen entender a veces cuando hay duda. Y me encontré con esta palabrita creer, que significa simplemente obedecer. No tiene otra connotación, no tiene ninguna otra. Solamente obedecer. La palabra creer, ¿por qué? Porque muchos creen. Muchos creen. Yo he tenido conversaciones con personas. No, si yo creo en Diosito. No, yo creo a veces me he encontrado con algunos jovencitos por ahí. No, si yo también creo en el flaquito, cosas así. No, si es verdad, hermano, tienen expresiones de esa naturaleza. Creen. Pues. También la palabra lo dice, que Satanás también cree, los dicen, y los demonios creen y tiemblan. Y tiemblan, porque saben, porque conocen quién es el Señor, el Todopoderoso. Entonces, es obedecer. Entonces, todo esto viene con todo esto lo que le quiso explicar a este varón
es que tenías que creer. No me recibas como maestro, si yo no soy, yo soy maestro, sí, pero soy el Mesías. Soy lo que el Juan Bautista vino anunciando, lo que Isaías dijo. Tú conoces la palabra, eso es lo que le quiso decir el Señor a Nicodemo, para que comprendiera, entendiera y para que pudiera existir ese nuevo nacimiento, esa nueva transformación de una nueva naturaleza, de una nueva vida, que es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. En este caso, por ejemplo, dice que el Señor cuando tenemos, dice, después Juan 16, vamos a saltar un poquito a Juan 16, para ir un poquito más rápido porque la verdad es que es demasiado, estoy haciendo con una poquita lo que había compartido anteriormente. Así que es un poquito largo, así que lo voy a sintetizar un poquito, hermano. Vamos a Juan 16, versículo 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es lo que el Señor necesita y anhela de nosotros. Dice que cuando Él venga, cuando vino la promesa del Espíritu Santo, también dice que vino a convencer al mundo. Dice que Él también, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué? Porque no creyeron. Otra vez la palabra creer. Dice que Él, cuando el Espíritu Santo venga y convencerá al mundo de pecado. Por lo tanto, porque no creyeron. De justicia, porque ya no estaré más con ustedes, sino que voy a ir al Padre, me voy. Y de juicio, porque Satanás, el diablo, ya ha sido juzgado. Así dice la palabra. Entonces, cuando dice, cuando venga entonces, ahora, el Espíritu de verdad, Él os guiará. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano, nos guía. En nuestra parte dice que a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Sí? Les conviene. Qué lindo es el Señor. Qué precioso el Señor. A ustedes les conviene que me vaya porque así enviaré el Consolador. Y el Consolador es esto mismo. ¿Qué nos hace? El Espíritu Santo nos guía, nos instruye, nos dirige, nos da las directrices. Cómo llevar, no sé, una grey. Todo, hermano, todo lo hace el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Porque dice que porque hablará, no hablará de su propia cuenta. Dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará aquí. Aquí está lo que estábamos hablando inicialmente. El Espíritu Santo vino a hacer la obra por medio de Jesucristo. ¿Por qué alabamos al Señor? ¿Por qué glorificamos al Señor? ¿Por qué exaltamos al Señor? Porque está la persona del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, hermano, pues dice que Él, ¿quién? Él, el Espíritu Santo dice, Él me glorificará a mí. Dice que tomará más encima de lo mío, tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso que nosotros podemos adorar. Hoy día la adoración estuvo preciosa, hermano. La alabanza preciosa. Seguro estoy que llegó al trono la gracia del Señor. Porque conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y eso lo hace el Espíritu Santo, hermano. No somos nosotros. Hermano, olvidémoslo de nosotros, así como decía Danielita. Nosotros defraudamos al Señor. Nos defraudamos nosotros mismos.
Venimos mal de fábrica. Somos malitos, hermano. Solamente lo bueno que hay en nosotros es la pura gracia del Señor. En nosotros. Por eso que amamos. Por eso que amamos. Yo los amo, hermano, entrañablemente a todos ustedes. Y lo digo de corazón. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo dentro de mí. Porque Él me hace amar. Él me hace entregar. Ayer hablábamos con mi hermano Juan. Nos hace perder para que Él se lleve la gloria y la alabanza y la ganancia. Tenemos que perder también, hermano. Tenemos que negar lo que quiera venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Siga. ¿Eh? Es eso lo que el Señor requiere de nosotros. Entonces, dice que os tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es como el Espíritu Santo, por medio de Él, podemos nosotros exaltar al Señor. Vamos a ir más adelante a Tito. Esta es una palabra maravillosa. Tito capítulo 3, del versículo 4 al 7. Dice que esta palabra, hermano, es muy maravillosa. A mí me estremece esta palabra. Porque dice, siempre, no sé si se han dado cuenta ustedes, mi hermano Eric, siempre, ya he contado como 5 veces que saca esta palabra. A veces acá, a veces cuando hemos estado en los hogares reunidos, una vez que estuve en la casa de él también sacó esta palabra. Y es una palabra hermosa, hermano. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice que nos salvó. Mire, al tiro una dádiva ahí. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Si es pura gracia, hermano, pura misericordia del Señor. Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. ¡Wow! 3 cosas en una. Hermano, por el lavamiento, en primer lugar. Por la regeneración, el Señor nos regenera día a día y a cada momento. Él va regenerando de esa vida nueva que nosotros adquirimos cuando creímos en Él. Día a día nos va regenerando en Él. Porque si Él tomará de lo mío, lo hará saber. Y eso es lo que el Señor quiere. Dice, aún más por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué tremendo. Conforme a la esperanza de la vida eterna. A Nicodemo le dijo también es lo mismo. Que el que creyere, tanto dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea y no se pierda más tenga. Le hizo saber de la vida eterna. Para que pueda entrar al reino, el reino es eterno. El reino de los cielos es eterno. Entonces, todo esto, hermano, lo hace la persona maravillosa del Espíritu Santo. Toda esta renovación, lavamiento, la regeneración, lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Dice que nos regenera y nos renueva una nueva vida, y también dice que en eso nos hace a nosotros que el Espíritu Santo more en nosotros. Esto es importante. Todo esto sucede porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿No sabía usted eso? ¿Sabía eso? Sí, pues. El Señor mora en nosotros. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice,
más vosotros, dice que no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué les parece? Si es que, si es que, es es una frase ahí bien complicada. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es para los, justamente como la persona de Nicodemo. Hay mucha gente que dice que cree, pero la verdad que no hay nada en ellos. Entonces, esta responsabilidad es de nosotros, hermanos, porque nosotros vivimos por el Espíritu. Dice que Él vino a ser morada en nosotros. Dice que por eso es cuando le decía Jesucristo a sus discípulos que les convenía que yo me fuera porque os enviaré otro consolador y del Padre. Y Padre y yo moraremos en ustedes. La Trinidad, hermano, mora en nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer por medio de ese poder del Espíritu, lo que el hermano recién decía también, que tenemos que ensanchar, extender el reino. La extensión del reino. También Jesús dijo, también dijo en una oportunidad cuando arrepentidos y también convertidos, que el reino de los cielos, también dijo las mismas palabras de Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ahí, como tenemos nosotros este señorío del poder del Espíritu Santo, de la única manera que nosotros podemos que otra persona pueda creer en el señorío de Cristo es por medio del poder del Espíritu Santo. No hay otro medio. Nosotros no tenemos ese poder. No tenemos poder de convencimiento. No podemos convencer con palabras, porque si no sería carne. La carne, hermano, es terrible. Nos creemos muchas veces autosuficientes. No, sí, yo me la sé. Yo sé que... claro. No, sí, lo que dijo el hermano, yo me lo sé de memoria. La carne. No, si yo lo puedo hacer, estoy capacitado a eso. Por algo leo la Escritura. Yo tengo una capacidad de recepcionar la palabra y yo puedo. No, hermano, eso es carne. Eso es carne. De ser autosuficiente en sí mismo, dice que el Señor resiste al soberbio. ¿De a quién le da gracia? Al humilde. El Señor resiste al soberbio y le da gracia al humilde. Por eso es toda esta obra maravillosa que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. La lucha ni siquiera es con Satanás, hermano, sino con nosotros mismos. Con esta carne pecaminosa caída adánica, caída ya. Estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos la gloria del Señor ni por el lado. Estábamos destituidos de la gloria del Señor. Pero sin embargo, vino esta promesa del Señor. Nos hizo renacer por la palabra de verdad. Nos hizo vivificar por la palabra. ¿Por qué? Dice que la palabra es viva y eficaz. Y la palabra es la que nos hace vida a nosotros, hermano. Aquí está la vida. El camino nuevo y vivo, dice, que es Jesús. Por eso que nosotros no podemos hacer esto con nuestras fuerzas. Malaquías dice, la última, dice que no es por fuerza, no es con ejército, no es con espada. Dice clarito ahí, sino que es por mi espíritu. Todo es por el espíritu, hermano. Todo lo que hagamos y lo decente y lo bueno que nosotros hacemos, lo hace el Espíritu Santo en nosotros.
No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Por eso, ay hermano, esto es tremendo, porque en una oportunidad, no sé por qué me viene esto a mente, escuché una alabanza de un hermano, René González se llama, un hermano centroamericano, preciosísimo, un ministro también de la palabra, y escuché una alabanza de él con respecto a la iglesia, con respecto a la persona del Espíritu Santo, que la iglesia, muchas iglesias, dice que tiene al Espíritu Santo detrás del telón. Y el Espíritu Santo esperando su manifestación para que le den la oportunidad. Eso es lo que habla la canción. Me entristece eso, hermano, de verdad. Esperando la persona del Espíritu Santo, que le pongamos atención. Es una canción preciosa, que a mí me hizo remecer, hermano. Una alabanza, inspirada por el Espíritu Santo. Inspirada por Dios, hay alabanzas que son inspiradas por el Señor. Nosotros glorificamos al Señor, alabamos al Señor con entendimiento, porque Él habita en nosotros. ¿Me entiende? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Dice que vendremos a Él, cenaremos con Él y Él conmigo. Dice que Él entrará. Tenemos que abrir nuestros corazones. Abrir nuestros corazones para que el Señor realmente siga obrando en la vida de cada uno de nosotros. Neguémonos nosotros mismos. Guardemos silencio cuando tenemos que guardar silencio. No tengamos alto concepto de sí que el que debemos tener. Porque a veces la carne, hermano, está como por sobre los hermanos, como que está por sobre de todo. No porque yo, no el yo, como decía mi hermano. El yo, nuevamente. Eso no lo quiere el Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos capacite por su palabra y podamos vivir en el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Más adelante, ahí mismo Romano, como en el 13, dice que los que son guiados por el Espíritu de Cristo, estos son hijos de Dios. Así lo dice. Los que son guiados por el Espíritu de Cristo, estos son hijos de Dios. Importante, hermano, de poder saber, conocer todas estas cosas. Vamos a ir entonces, está en Romano ya. Bueno, ahí para reafirmar esto de que mora el Señor en nosotros, en Juan 14, del 15 al 18. Ahí está. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¡Qué aleluya! El Espíritu de verdad, nuevamente, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve, ni le conoce. Pero si vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es una reafirmación de que sí, el Señor mora en nosotros. Y el mundo no le conoce porque no tienen esto que el Señor por misericordia nos ha dado, pero sí nos dio las herramientas, los instrumentos, los dones, están los dones, para que otros también sean convencidos por el poder del Espíritu Santo, por medio de nosotros, por medio de la iglesia. Ese es el trabajo de la iglesia, hermano. Nosotros fuimos llamados a eso. El primer ministerio de la iglesia para nosotros fue el ministerio de la reconciliación, de la cual nosotros tenemos que reconciliar al hombre con el Señor. Esa es nuestra pega, de reconciliar al hombre impío, al hombre incircunciso, no importa cómo sea, hermano. Si es de alta alcurnia, si es pobre, o si es, no sé, el más pervertido, no importa. No importa la raza, como decía mi hermano, no importa. El Señor dice que os dará otro consolador. La palabra consolador es
también se interpreta en el griego como paracleto. Bueno, paracleto es una palabra, también lo estuve investigando hace un tiempo, muy usada en los antiguos antepasados. Por eso que en el origen dice que el Señor os mandará el paracleto como consolador. Y en hebreo se llama proposón. Es como la presencia de Dios. Es ver cara a cara al Señor. Eso es lo que quiere decir. El paracleto significa que tú sabes que Él está aquí. Está detrás de ti, está adelante, detrás. Ese es paracleto. Siempre está. Inclusive lo usaban los guerreros en esos años, los romanos mismos, cuando iban a su lucha y estaban en plena batalla, dice que algunos se ponían espalda con espalda. Hagamos paracleto, eso significa paracleto. Se guardaban las espaldas, unos con otros, y luchaban. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él está, siempre, siempre. Él es fiel, justo y verdadero. Él no es hombre para que mienta. Siempre Él está con nosotros. Siempre, hermano. No titubeemos ni en dudar ni un segundo en eso. Porque el Señor dice que ya mandó ese paracleto para nosotros, para que esté con vosotros para siempre. Cuando le dijo al Señor, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes, también bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él estará para siempre con nosotros. ¿El Espíritu de qué? De verdad. Tomás le dijo, enséñanos el camino, Señor. Tomás, ¿se acuerda? Yo a ustedes no les puedo decir estas cosas, no puedo adelantar porque ustedes no entienden, pero enséñanos el camino, Tomás. Entonces le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesucristo el Señor. Él es el Espíritu de verdad, como decíamos recién. Él en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1:18. Por la palabra de verdad. Para que seamos primicia de sus criaturas. Santiago 1:18. Él en su voluntad nos hizo nacer una nueva vida por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué maravilloso, qué hermoso, hermano. Bueno, sigamos más rapidito. Vamos a Ezequiel 36, versículo 26, que también por el Espíritu salió este versículo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la hermana también compartió esto? Dice que os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. O sea, aparte de ser carnal, había un corazón de piedra, hermano. Un corazón duro. Y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. Por eso que nosotros tenemos que a veces cantar con entendimiento. Hay una alabanza donde dice que el espíritu está sobre mí. Y yo creo que eso está errado. Por eso yo le pongo, está dentro de mí. Por eso que cuando cantemos, cantemos con entendimiento. Entonces el Señor vino a poner en vosotros, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Hay un trabajito ahí. La cosa no es simple ni sencilla, como por ejemplo
la parte fácil de lo que hablaba mi hermana Daniela, de solamente ir a mirar. Ir a mirar nomás y eran sanados. Ir a mirar la serpiente y eran sanados. ¿Se imaginan ahí ustedes, a lo mejor uno que no hubiese creído? Yo creo que tiene que haber ido, yo creo, ¿no? De alguien que no creyó en eso, un escéptico. Ahí cuando estaba picado con la serpiente y no creía, murió nomás. Po. A lo mejor dijo, no, voy a ir a un curandero. Voy a ir mejor a un curandero. Mientras iba donde el curandero ya moría. Así es el hombre. Y era una cosa tan simple, sencilla, era mirar a la serpiente, y eran sanados. Y aquí pondré dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Eso también es un trabajo nuestro. ¿Por qué? Porque que tenemos que guardar los estatutos, los principios, mandamientos del Señor. Que los fariseos, también hubo una conversación con los fariseos, también con Jesucristo, cuando le preguntaban, diciéndole, ¿cómo es que era que no me recuerdo bien? Pero hubo una conversación ahí de que ellos querían saber quién era Él, quién era Jesucristo. Y le hacían preguntas y Él respondía con no preguntas. Le respondía, el Señor en su gracia y su sabiduría, Él en un momento dado no le respondía a sus preguntas, sino que con preguntas a ellos, le respondía. Y eso les hizo ver a ellos que Él era el Cristo, era el Mesías. Por eso es que nosotros tenemos que fijar la mirada en nuestro amado Señor Jesucristo. Dice que esto también tiene que ver con respecto a lo que es el nuevo pacto también, hermano. Hemos hablado muchas veces de esto, que tiene que ver también con el nuevo pacto. También habla, Jeremías también habla de esto. Y dice que pondrá, porque antiguamente nosotros, o sea, la ley, la gente tiene que guardar la ley en el antiguo pacto. Y dice que haré un nuevo pacto en la casa de Judá y en la casa de Israel. Y ahí viene esto. Entonces dice que pondré dentro de ustedes en sus mentes la palabra y bajar el corazón. Dice que y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Eso también está relacionado con el nuevo pacto, que no tenemos que hacer cosas, que no tenemos que hacer como los fariseos. Los fariseos, hermano, era terrible. Terrible. ¿Se recuerdan el fariseo y el publicano? Hay una oración entre ellos, está en el templo, y el fariseo dice, yo, Señor, te entrego todo mi diezmo. Hago todo lo que tú me dices. En cambio, el publicano, en su humildad, le dice, sé propicio de mí, pecador. Y el Señor posó en su casa, ese varón. Eso es, hermano, ese es el Evangelio. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros, de que guardemos sus estatutos y guardemos y pongamos por obra. De esto el tema de la obra, ahí por ejemplo, voy a saltar acá un poco de la obra. Dice que, no me recuerdo dónde está, pero vamos a... No, a lo mejor lo voy a resumir así de memoria. Las obras de la carne y las obras del espíritu. Vamos a ir, lo vamos a saltar un poquito con respecto a esto. Vamos a ir que también el Señor, por medio del Espíritu Santo, en esto también nos produce a nosotros santidad. Y esto también nos hace producto de fruto del Espíritu, que también lo vamos a sacar a colación, que sería ¿dónde? Fruto del Espíritu. ¿Ah? Gálatas 5, lo sabemos de memoria eso. Gálatas 5, 22.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bueno, ahí no va. Aquí el Espíritu Santo, hermano, de lo que hemos venido hablando con respecto a las obras, también está relacionado con lo que tenemos que nosotros dar fruto. Tenemos que dar frutos también. ¿Por medio de qué? Dice que más el fruto del Espíritu es amor. Si se dan cuenta ahí, nos dice frutos. ¿Lo puede poner, hijo, de nuevo, por favor? Bueno, dice más el fruto del Espíritu, dice, no los frutos. Más el fruto del Espíritu es amor. Coma. Y por consecuencia de que nosotros tenemos amor, tenemos paz, gozo, fe, paciencia, benignidad. Y esa es la obra que nosotros tenemos que hacer. ¿Hermano? Amén. Si hay amor, yo voy a ir, no sé, a un hogar, voy a ir a una persona que está con situación de calle, muchas cosas que podemos hacer como obra, pero si no está el amor, volvemos nuevamente a nuestra fuerza. Volvemos a la carne nuevamente. Por eso todo esto está complementado y tiene que ser en amor. Porque ese sería el fruto que ya nosotros todos deberíamos tener y debería permanecer siempre. El fruto del amor. Y como consecuencia vamos a tener paz, gozo, todas esas cosas, paciencia. A veces hay poca paciencia. Menos paz, menos paciencia. Oh, Dios mío. Por eso es que la carne, hermano, es complicada. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre en la presencia del Señor. Tenemos que estar siempre orando, cantando alabanza. Dice, esas son las recomendaciones que muchas veces el apóstol Pablo nos pone a nosotros. Haya pues en ustedes este mismo sentir, dice, que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no encontró a qué cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, de la condición de Dios. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, ese sentir, hermano, en que también tenemos que despojarnos. Y eso también es un trabajo que tenemos que hacer. También el apóstol Pablo a los colosenses le dice, la fe que nos ha sido dada. Dice que, por tanto, dice, que a la fe tenemos que nosotros añadir virtud. A la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Ahí está de nuevo. Y termina, dice, con amor fraterno. Tenemos con amor fraternal. Y al último dice que tenemos que añadir amor. Es algo que nosotros tenemos que esforzarnos. Porque el Señor ya nos entregó todas las herramientas, todos los instrumentos. Nos entregó el Consolador, el Espíritu Santo, para que por medio de Él nosotros podamos hacer estas obras. Porque nosotros, a lo mejor sí, es muy probable que las podamos hacer, pero nos agotamos. A veces se ven así como, no sé si han escuchado ustedes el dicho del caballo inglés, y de repente queda a mitad de camino. Eso nos pasa a nosotros también. ¿Por qué? Porque a veces cuando lo hacemos con nuestra propia fuerza, con nuestra propia voluntad, con nuestro propio yo, eso, hermano, se agota, se cansa. Por eso es que el amor tiene que ser genuino. El amor es genuino. Yo
amo porque el Señor me amó primero, dice la palabra del Señor. Nosotros amamos porque el Señor nos amó primero. Y ese amor es reflejado ¿en qué? En el fruto. Ese fruto tiene que estar siempre en nosotros, hermano. Cuando, no sé, expresarlo, tenemos que ser más expresivos. Cuando viene una persona nueva, ser atento, hermano. Atentos a esa persona, saludarlo. Y no sé si hay alguna posibilidad de escribir el número de teléfono, estarlo llamando para saber en qué condición está, a lo mejor necesita algo. Eso es amor, hermano. Es el amor de Dios en nosotros. El amor dice que no se envanece, no es jactancioso. El amor dice que si no tenemos amor, vendremos a ser como un címbalo que retiñe, no tiene ni un sonido. Y dice que si pudiéramos darle todo a los pobres, toda nuestra riqueza, pero si no tenemos amor, dice que de nada sirve. Y si yo pudiera tener fe en que yo puedo trasladar los montes y todo eso, pero si no tengo amor, dice la palabra, no sirve de nada. Hermano, es importante esto, lo que el Señor nos ha venido hablando, a mí especialmente. Me pasé demasiado la hora. Y eso que estoy en la mitad de nuevo, hermano, pasó lo mismo el otro día, porque... Discúlpeme, hermano. La verdad que como no tengo experiencia en predicar, yo no soy predicador, pero sí el Señor, bueno, pone palabra. Así que me van a disculpar, me va a hacer la hora, a veces no puedo ordenar bien esto, me cuesta también eso, pero ya vamos en camino porque está el Espíritu Santo aquí. Amén. Aquí, el Señor nos enseña, nos prepara, Él nos capacita. Lo voy a dejar para terminar, porque la verdad que estoy ni siquiera en la mitad. En 1 Corintios 12, ahí lo voy a dejar, no para llevar a la casa. Eso está 12 del 1 al 7. Eso está la palabra hermosa del Espíritu Santo donde nos capacita, hermano, por medio de los dones. La iglesia tiene que estar llena de estos dones. Procuremos, hermano, procuremos. Y los dones a veces están escondiditos. Son como así como piedra bruta, pero el Señor empieza a pulir y hay un diamante puro. Nosotros no nos conocemos nosotros mismos, porque los dones vienen de parte del Señor. Los dones son en la capacitación del Espíritu Santo. Y se lo voy a decir por qué. Porque dice que los dones es la manifestación. Podríamos ponerlo y terminamos con eso, ¿ya? ¿Lo voy a poner, hermano? Ese es 1 Corintios 12, del 1 al 7. Y con esto terminamos. ¿No lo tiene? Ya, yo lo veo acá. ¿Ves? Ya me estoy pareciendo predicador porque dice, con esto termina. Primera de Corintios 12, del 1 al 7. Vamos a leer. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, es interesante esto, hermano, si no es por el Espíritu. Si no es por el Espíritu. Sigamos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios también, pero el Espíritu del Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno, eso es lo que quería decir, pero a cada uno le es dada la manifestación. Anótese. La manifestación del Espíritu para provecho. Esa es la capacitación que por medio del Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Son los dones. Los dones son dados por Dios a cada uno de nosotros. Procuremos, todos hermanos, todos tenemos dones. Todos. Y todos somos parte de este cuerpo maravilloso que es la iglesia. Y cada uno miembro activo, cada uno con su propia actividad por medio de los dones. Así que, hermanos, los insto a escudriñar las Escrituras, que también es muy importante, porque las Escrituras también fue inspirada por el Espíritu Santo. No nos olvidemos de eso. Ahí lo vamos a encontrar, hermanos, en las Escrituras todo. Está todo en la palabra del Señor. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento, por este día que tú nos has regalado. Especialmente, Señor, por el mensaje de tu palabra. Palabra, Señor, viva, eficaz, que vivifica nuestras vidas, Señor, que nos hace, Señor, entrar en tu mover, en tu voluntad. Nos hace, Señor, reconocernos que sin ti, Señor, y sin tu obra de tu Espíritu Santo, no somos nada. La verdad, Señor, que somos débiles muchas veces, pero tu gracia, Señor, siempre está por delante de nosotros. Muchas gracias por tu gracia, Señor, en nosotros. Capacítanos, Señor, como tus hijos, como iglesia, como cuerpo, para que otros también puedan alcanzar, Señor, lo que nosotros por misericordia y por medio del lavamiento y la regeneración y por la renovación de tu Espíritu hemos alcanzado, Señor. Vivifícanos, Señor, anímanos, tu ánimo sea en nosotros, Señor. Guarda a nuestra familia, guarda a nuestros hijos, guarda, Señor, cada hogar, Señor. Bendícenos, Señor, en este día. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor.